Marco Tulio Cicerón, ciudadano romano nacido en el año 106 antes de nuestra era, fue un importante historiador, orador y escritor humanista. Miguel León Portilla, mexicano, nacido en 1926, destacado historiador, especialista en lengua y cultura náhuatl y defensor de los pueblos indígenas. Uno de los puentes que comunica a estos dos personajes es el de sus reflexiones sobre la vejez. Los escritos de ambos sobre este tema me trajeron una pregunta. En el México de hoy, ¿tratamos a los adultos mayores como quisiéramos ser tratados cuando nos llegue la hora? En el contexto internacional de esta pregunta, la Organización Mundial de la Salud reporta que el ritmo de envejecimiento de la población es mucho más rápido que en el pasado. Entre 2015 y 2050, la proporción de mayores de 60 años casi se duplicará, del 12% al 22%. Todos los países, indica este organismo internacional, enfrentan grandes desafíos para garantizar que sus sistemas sociales y de salud puedan aprovechar al máximo este cambio demográfico. En el contexto de México, de acuerdo con diversos estudios y encuestas, como los de Patricio Solís, Sagrario Garay Villegas, Verónica Montes de Oca, Juliana González, Margarita Mas, el Instituto Nacional de las Mujeres y el portal Diario de la Tercera Edad, la situación de los adultos mayores en México no es como para presumir. Hoy en día, de una población superior a los 121 millones de personas, un poco más del 10% es mayor de 60 años. De acuerdo con un reportaje publicado en Excelsior en junio de 2017, a propósito del segundo Congreso Internacional sobre Vejez y Envejecimiento, 20% de los adultos mayores vive en soledad y 16% sufre rasgos de abandono y maltrato. La esperanza de vida en las mujeres de la tercera edad supera a la de los hombres. Sin embargo, ellas son más vulnerables. La mayoría no recibe ingresos por jubilación o pensión y su actividad remunerada es menor y más propensa a una mayor explotación de su trabajo. Las instituciones mexicanas de seguridad social no protegen universalmente a los adultos mayores, por lo que estos procuran el respaldo de sus propias familias, o alternativamente de redes informales o trabajando, lo que realizan generalmente en condiciones de precariedad. Su empobrecimiento relativo al conjunto de la población es evidente. Todos estos son elementos que nos hablan de un contexto difícil, cuesta arriba, para esta población que trabajó para nosotros y nos ayudó a crecer, muchos de ellos por mucho tiempo. Quizás por ello considero que el trato que damos individual y socialmente a los adultos mayores es uno de los dos indicadores principales del verdadero nivel de desarrollo de una sociedad. El segundo indicador es sobre los niños, que deberá ser materia de otro apunte. Recordando a San Mateo en aquello de tratar a los demás como uno quiere ser tratado, quizás la mayor paradoja en este tema está en que las atenciones que dan los jóvenes y adultos a los ancianos posiblemente no serían aceptables para ellos mismos cuando les toque serlo. Cicerón, el gran orador y escritor de la antigua Roma, tenía muy claro este punto. En su libro titulado Catón el Viejo o sobre la vejez, desarrolla la idea de que el respeto y autoridad de los viejos no vienen de sus canas, sus arrugas o por su edad, y dice en su libro, las armas defensivas de la vejez son las artes y la puesta en práctica de las virtudes cultivadas a lo largo de la vida. La ancianidad es desgraciada, continúa diciendo Cicerón, si se tiene que defender con discursos. Los frutos de la autoridad los produce la edad vivida desde el principio. Por su parte, Miguel León Portilla, en su escrito de 2014 sobre la senectud en México, publicado por el portal Diario de la Tercera Edad, desarrolla el tema de la vejez en la cultura náhuatl prehispánica, tocando 4 aspectos: la ubicación de la vejez en el contexto del ciclo vital, los atributos morales que se piensa le corresponden, su papel como conciencia de la historia y su vinculación con el universo de las realidades divinas. Lo interesante es que León Portilla trata cada uno de estos puntos desde la perspectiva del mundo náhuatl, escuchando sus voces y en su propio idioma. Para eso aprendió la lengua y sus estudios lo llevaron a la profundidad que ha sido motivo más que justificado de reconocimiento. En la sociedad náhuatl, la huehueyotl o senectud era entendida, nos dice León Portilla, como consumación plena del ciclo del existir humano. El cumplimiento de la vejez era tan importante que constituía una de las medidas del tiempo en las cuentas calendáricas, agrega León Portilla.
En cuanto a los atributos morales de los ancianos, el historiador mexicano traduce dos textos del Códice Matritense, recuperando de ellos el reconocimiento social a la vejez por la experiencia y sabiduría, sobre todo las de carácter moral, y por el conocimiento de la historia y las tradiciones que los ancianos preservaban y comunicaban a la comunidad, especialmente a sus familias. Los ancianos eran la conciencia histórica de las sociedades prehispánicas de Mesoamérica. Para subrayar esta condición relevante de los ancianos, el historiador nos recuerda a Tloque Nahuaque, la deidad y raíz primordial de los pueblos nahua, el dios supremo, al que se identificaba como Huehueteotl, es decir, el dios anciano, señor del fuego y del tiempo, símbolo de la sabiduría, omnipresencia y perduración. Así, de regreso a la pregunta inicial de este apunte, la forma en que tratamos a otros indica cómo queremos ser tratados. En este terreno, los antiguos mexicanos, los antiguos romanos y seguramente muchas otras sociedades dieron ejemplo a seguir que conviene traer al presente, si es que verdaderamente entendemos que el trato a los ancianos nos dice más que cualquier otra cosa el grado de humanidad que la sociedad y cada uno de nosotros puede alcanzar. No está de sobra en ningún momento acercarnos a quienes ya entienden que más que correr hay que caminar, los que valoran más el tiempo y menos los bienes materiales, los que buscan estar más cerca de los verdaderos amigos, los que gustan de dialogar y ayudar a los jóvenes, y por ese camino transitar de la información a la sabiduría, como corresponde al movimiento natural hacia la síntesis.